Gracias, ¿verdad? Una vez más por haber venido y por acompañarnos en este día. Vamos a cubrir puntos esenciales, pilares de la fe cristiana, cosas que no podemos negociar y que si las negociamos literalmente hacemos derrumbar todo el edificio de la fe cristiana. Pero yo quisiera hacer algo a manera de introducción para que entendamos un poquito la necesidad de la hora, del momento que nosotros estamos viviendo. Cuando nosotros analizamos cuál es la condición de la iglesia en sentido general, cuando hablo de la iglesia me refiero no a esta iglesia, ni siquiera a la iglesia en República Dominicana, sino a la iglesia en el mundo. Hay ciertas condiciones que son preocupantes y una de ellas es que hay mucha confusión dentro de la iglesia cristiana, incluyendo dentro de la iglesia que se llama evangélica. Hay una enorme confusión debido a la penetración de una serie de doctrinas no cristianas que han venido y han surgido de otras corrientes. Segundo, si hay algo que nosotros hemos observado a lo largo de los años es que hay un cierto rechazo a lo que es la palabra doctrina, y a veces hemos escuchado comentarios como estos: no me hables de doctrina, yo solamente quiero que me hables de Jesús. Y más adelante vamos a ver por qué no podemos hablar de Jesús sin hablar de doctrina, y cómo la palabra repetitivamente hace énfasis en la enseñanza de la doctrina. Y hoy hemos querido poner eso a un lado y le hemos puesto el énfasis a las experiencias, a los sueños, a aquellas cosas personales que si son congruentes con la palabra, pues bueno, amén, pero si son contradictorias, como muchas veces lo son, entonces no podemos darle valor. Y sin embargo, las iglesias hoy en día han hecho un gran énfasis en lo que es la predicación de las experiencias, anécdotas, a expensa de lo que es la enseñanza de la palabra. Producto de todo eso, entonces, con frecuencia no hay dentro del pueblo de Dios un estudio profundo de lo que es la palabra de Dios. Y muchas veces hay algo que se ha dicho de la iglesia en nuestro país y de otros países por igual, que se ha denominado el fenómeno de la puerta de atrás. Y es que muchas iglesias pasan los años y la iglesia, hay caras nuevas, pero la iglesia no crece. Y muchas veces lo que está ocurriendo es que 50 personas entran por la puerta de adelante y 50 personas salen por la puerta de atrás. Por eso se llama el fenómeno de la puerta de atrás. Y en gran medida lo que está ocurriendo es que después que yo tengo 1, 2, 3 años en ese lugar, no hay nada nuevo que me están enseñando, no hemos quedado en la superficie, y entonces ya estamos cansados, estamos aburridos, e incluso pensamos que ya no hay nada más que aprender, y entonces en esa insatisfacción abandonamos muchas veces esa iglesia local donde habíamos estado. Claro que hay otras razones por las cuales las personas dejan una iglesia, pero por lo menos esa es una de las que ha sido estudiada. Y otra cosa que le ha hecho mucho daño a la iglesia de hoy en día es el descrédito de muchos líderes, a veces líderes en televisión, el descrédito con relación al factor dinero, como siempre se está pidiendo dinero, toda una doctrina que tiene que ver con la prosperidad, y cómo entonces ese liderazgo, a veces a fallas inmorales con frecuencia de parte de los líderes, eso le ha ido quitando crédito a la iglesia. Y nosotros queremos hacer este seminario precisamente para fortalecer las bases de la iglesia, fortalecer lo que es la doctrina. Cada práctica dañina de una iglesia o pecaminosa puede ser conectada directa o indirectamente a una mala doctrina, a una mala enseñanza. Y es por eso que hemos querido hacer este seminario. Nota lo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Ahí está la palabra. Vendrá un tiempo donde el oyente no va a soportar, le va a molestar oír una sana doctrina. Increíble, ¿eh? Sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. ¿Qué es lo que Pablo le está tratando de comunicar a Timoteo? Que va a venir un momento en que la gente no querrá alimentarse del pan de Dios, sino que preferirá mitos, experiencias personales, un sueño, una visión, la preferirá antes que la palabra, y en eso se van a apartar, en esa búsqueda se van a apartar de la verdad y van a preferir maestros que les rasquen los oídos, que le hagan sentir bien. Y yo creo que ese momento lamentablemente le ha llegado a la iglesia. La palabra doctrina, que aparece en el Nuevo Testamento múltiples veces, significa, o es la palabra en griego didaskalia, y lo único que significa es enseñanza. Cuando yo digo que Jesús resucitó al tercer día, eso es una doctrina.
Cuando yo digo que Cristo murió para el perdón de nuestros pecados, eso es una doctrina. Cuando yo digo que Cristo es el Hijo de Dios, eso es una doctrina. Yo no puedo tener a Jesús sin doctrina. Lamentablemente, es imposible. Todo lo que yo diga del Hijo de Dios es una doctrina. Todo lo que yo diga con relación a la Biblia es una doctrina. De manera que la doctrina es cardinal, es fundamental para el crecimiento de la iglesia. Pablo le decía a Timoteo que la gente iba a preferir volverse a los mitos. ¿Y qué es un mito? Según el diccionario de la Real Academia, una creencia que se acepta sin objetividad. Una creencia que alguien me cuenta y que si yo pasarla por un filtro objetivo, que en el caso nuestro es de la palabra de Dios, la acepté. Y Pablo dice, bueno, vendrá un tiempo que la gente preferirá eso. Escucha las instrucciones de Pablo a sus dos discípulos, no sé si preferidos, pero por lo menos aquellos que él le escribió y cuyas cartas nosotros tenemos. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ahí está la palabra otra vez. Persevera en estas cosas. Timoteo, yo quiero que tú te cuides, pero yo quiero que tú cuides las enseñanzas doctrinales de la palabra de Dios. Tito 1:9, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina, ahí está la palabra, y refutar a los que contradicen. Y 2 de Timoteo 4:3 y 4, que yo ya leí, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Preferirán maestros porque tendrán comezón de oído. Acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Esa palabra es clave ahí. Vivimos una generación altamente hedonista que prefiere el placer, los deseos, y de esa misma forma buscarán maestros de la palabra, no que le prediquen la verdad, sino que sean conforme a los deseos de su corazón, lamentablemente, y por tanto se van a apartar de la verdad y preferirán los mitos de que hablamos hace un momentito. El resultado de eso entonces, el resultado de lo que venimos diciendo es una enseñanza de una mala doctrina, lo cual ha creado entonces falsas enseñanzas, falsos maestros, falta de líderes, porque no puedo liderar correctamente si no tengo una buena zapata, un buen fundamento, e iglesias enfermas. Esa es una gran realidad, hermanos. No hacemos nada con hacer crecer la iglesia si la iglesia está enferma. En días atrás alguien me preguntaba, Miguel, ¿cómo ha crecido la iglesia de ustedes? ¿Qué estrategias, qué tácticas? Yo le decía, mira, no ha habido tácticas ni estrategias. Ha habido enseñanza y ha habido una visitación especial de Dios. Pero lo que quería comunicarle a esa persona fue simplemente esto. Cuando un niño nace, cuando ese niño no está creciendo, el pediatra lo que se pregunta es qué está impidiendo el crecimiento del niño, porque un niño sano por naturaleza tiene que crecer. Entonces lo que el pediatra quiere no es inyectarle hormona del crecimiento necesariamente a ese niño, sino encontrar qué es lo que le está impidiendo su crecimiento. La iglesia sana por naturaleza debía crecer o debe crecer. Si la iglesia no crece, tenemos que preguntarnos qué está impidiendo su crecimiento, y a veces tiene que ver con la doctrina. Todo este seminario también tiene un aval bíblico que Pedro escribe, ¿verdad? Y que cada cristiano debiera poseer esto que Pedro está diciendo, esta verdad. Dice lo siguiente: estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Lo que Pedro está diciendo es que si debiéramos estar siempre preparados, es que por lo menos en cuanto a mí respecta, que cuando alguien me haga una pregunta que yo pueda responder, que yo no tenga que correr a buscarlo en un libro necesariamente, que yo no tenga que correr necesariamente a preguntarle a mi pastor, aunque en ocasiones eso puede ocurrir, pero que en sentido general estemos listos, preparados para dar respuesta, para presentar respuesta ante todo aquel, o presentar defensa. La palabra ahí en el griego es apología, de ahí que hay apologistas de la fe, defensores de la fe. Apología es el término. Y que podamos hacer eso con mansedumbre y reverencia. No olviden esas dos cosas, hermano. Nosotros no hacemos nada con debatir doctrina de forma orgullosa. Nosotros no hacemos nada con debatir doctrina como que yo sé y tú no sabes. Nosotros necesitamos enseñar con mansedumbre y con reverencia. Y eso son dos cualidades que no podemos olvidar. Habiendo dicho todo eso, ¿verdad? Como introducción, vamos a comenzar a hablar un poquito de lo que es bibliología, el estudio de la Biblia. ¿Por qué es importante? ¿Qué es necesario? ¿Por qué estos 66 libros que tenemos hoy son los libros que consideramos fidedignos, inspirados y que Dios nos ha dado?